Buenos días, soy Xavier Riazu y estoy en el segundo año de doctorado. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre el cardenal Gil Carrillo de Albornoz, que dirigen los profesores Joan Lluís Palos y Ángel Rivas. El cardenal Carrillo de Albornoz nace en Talavera de la Reina, en 1579. Era hijo del caballero de Calatrava, don Francisco de Albornoz, y de doña Felipa de Espinosa, sobrina del cardenal Diego de Espinosa y Arévalo. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca y pasó a ocupar en los años siguientes puestos de enorme relevancia en la administración de la monarquía. Durante estos años y antes de llegar al cardenalato fue miembro del Consejo General de la Inquisición, auditor en las chancillerías de Valladolid y Granada y virrey en Navarra. Su nombramiento como cardenal a petición de Felipe IV tendría lugar en el consistorio de agosto de 1627. Sin embargo, no sería hasta el verano de 1630 cuando Albornoz reciba el capelo cardenalicio de manos de Urbano VIII, amén del obispado de Taranto. En el mes de enero de 1630, y ante los rumores que corrían por Roma sobre la eventual muerte del Papa Urbano, aunque el Papa Urbano se pasó muriéndose 20 años, no acababa de hacerlo nunca, el Consejo de Estado en Madrid decide enviar a la Corte Pontificia a 3 cardenales que habrían de estar presentes en el posible cónclave que tendría lugar si el Papa moría, para reconstruir la facción española. Estos prelados seleccionados fueron los cardenales Sandoval, Espínola y Albornoz. Y de estos 3 purpurados será Albornoz quien adquirirá un papel muy relevante en la Corte Pontificia en los años siguientes. Una vez en Roma, Felipe IV no dudó en servirse del cardenal para relevantes asuntos de gobierno de la monarquía en Italia. El hecho de tener el favor del rey le llevaría a Albornoz a ostentar los cargos de cardenal de España, consejero de Estado, gobernador del Milanesado entre 1633 y 1635, ministro plenipotenciario en la Primera Guerra de Mantua y embajador en Roma. Este último cargo lo ejercería 2 veces entre 1644 y 1645 y de nuevo entre 1648 y 1649. Su labor como agente del rey Felipe en Roma se centró desde un primer momento, por las consultas del Consejo de Estado que podemos consultar en el Archivo General de Simancas, en asesorar tanto al Consejo como a los embajadores de turno, sobre todo cuanto acontecía en relación a los movimientos diplomáticos de la facción francesa en la curia romana y las relaciones que había entre esta y el papado. Sobre todo es numerosa la correspondencia que se conserva entre el cardenal y el Consejo de Estado en la década de los 40. De este periodo existen muchas cartas cifradas, también en Simancas, en las que el purpurado informa con asiduidad al Consejo de Estado sobre el comportamiento de los prelados catalanes y portugueses del colegio, ya que estos solían actuar en connivencia con Francia para perjudicar los intereses de la monarquía. Durante la estancia del cardenal en Milán, como gobernador, lo mandaron para sustituir al cardenal Infante, se dedicaría a organizar la defensa de la Lombardía contra los franceses y fue el principal artífice de la ofensiva militar y de la reagrupación de los ejércitos de la monarquía durante el socorro de la ciudad de Valencia del Po. En 1644 desempeñaría una importante actividad diplomática durante la primera guerra de Castro, como he dicho, cuando le nombraría Felipe IV ministro plenipotenciario. Albornoz intervendría como mediador entre los príncipes coaligados de Parma, Toscana, Módena, Venecia y el papado. En su papel como plenipotenciario del rey católico demostraría sus grandes habilidades como agente del servicio exterior de la monarquía, contribuyendo a lograr un acuerdo de paz entre las 2 partes. Otra de las gestas más importantes realizadas por el cardenal se produjo en agosto de aquel mismo año con la muerte de Urbano VIII. Vemos cómo en el periodo que va desde la muerte del Papa hasta la celebración del cónclave es numerosísima la correspondencia que mantuvieron Albornoz y Felipe IV. En sus cartas, el cardenal instaba al rey a que entregase cuantiosas pensiones, tanto en público como en secreto, a todos los cardenales participantes en el cónclave, que estaba a punto de celebrarse. En este cónclave, además, don Gil participaría como camerlengo del Sacro Colegio y cardenal de la Nación, y se opondría a la presentación del cardenal Mazarino, quien proponía al cardenal Cesare Sacchetti como sucesor de Urbano VIII. Y fue Albornoz quien presentó el veto de España contra la elección de este, logrando obtener el mayor número de votos para el candidato español, que era el cardenal Pamphil, que saldría finalmente electo como Inocencio X. En los últimos años de su vida política, y sobre todo durante su embajada, entre 1648 y 1649,
el cardenal se dedicó a enviar detallados informes sobre la revuelta de Nápoles al Consejo de Estado. Además, encontramos también que mantuvo numerosa correspondencia con el conde Doñate, quien era en aquellos años virrey en Nápoles, asesorándole sobre las medidas a llevar a cabo en los sucesos que tenían lugar en aquel reino. En cuanto al patronazgo de este eclesiástico, encontramos numerosas cartas sobre su relación con el Real Colegio de España en Bolonia, del cual fue fundado por un antepasado suyo. Son, ya he dicho, bastantes las cartas que existen, por ejemplo, sobre la creación de becas para estudiantes o la financiación de obras o de infraestructuras en el colegio. En Roma, el cardenal hizo edificar una suntuosa vía de recreo con bellos jardines en la localidad romana de Zangarolo. De esta villa quedan pocos restos, tal y como ha señalado David García Cueto en uno de sus trabajos. La residencia original parece ser que era de planta rectangular con torres en los ángulos. Se levantó sobre los restos de un antiguo castillo en la colina llamada de la Villa, situada en las inmediaciones de esta localidad, que se llama así en referencia a la espléndida residencia del cardenal. El residir con frecuencia en esta villa posibilitó que Albornoz estableciese una relación estrecha con la comunidad barnabita sentada en Sangarolo, que por entonces era titular de la iglesia de la Nunziata, en la misma localidad. El cardenal quiso contribuir con generosidad a la dotación artística del templo, para el cual donó en 1646 una silla coral en la que se tallaron sus armas y los 4 lienzos ovalados de los evangelistas que decoran la bóveda del presbiterio. En 1649, año de su fallecimiento, entregó a la comunidad los 2 grandes cuadros sobre los altares del transepto, que son el nacimiento de la Virgen, copia del lienzo realizado por Cortona para los filipenses de Perugia, 1643, y la huida de Egipto, atribuida a Pietro Paolo Ubaldini. También en la misma Roma hubo demostraciones de la magnanimidad del cardenal hacia ciertas fundaciones religiosas. Fue el caso del convento franciscano de San Pietro in Montorio, del que fue titular desde 1643 y en el que financió algunas de sus obras, al que entregó diversos cuadros, además del artista siciliano Plácido de Bartoli. Después de haber pasado en Italia casi 20 años de servicio de la corona, el cardenal murió finalmente en Roma en diciembre de 1649, sin haber podido hacer realidad su deseo de volver a España. En su testamento estableció que su cuerpo fuese depositado, en tanto que se mandaba a España en la iglesia del Hospicio de San Joaquino y Santana de Roma, que era de carmelitas descalzos españoles. El destino definitivo de sus restos mortales había de ser el convento de la Encarnación de Talavera de la Reina, en Toledo. El aprecio hacia este convento de clausura le venía por ser fundación de sus tíos, don Rodrigo de Albornoz y su esposa, doña Teresa Saavedra, en 1610. Por ello, desde Roma, Albornoz financió la construcción de la iglesia del convento y además dejó la mayor parte de sus bienes a esta comunidad de monjas bernardas. Existe un inventario de los bienes del cardenal que fue redactado en 1655, que según los estudios del profesor García Cueto, en él se recogen todas las pertenencias que se hallaban en el Palacio del Purpurado en Roma. Según este investigador, en este inventario se aprecia todo el boato, el oropel usado en la decoración de la casa del cardenal y aparecen además en él un gran número de cuadros que acabaron en manos de familiares del prelado. Como objetivos en esta investigación, y dado que es un personaje, este tipo de personajes generan tantísima documentación, hay muchas posibles líneas de investigación, las que son las que se nos presentan. Podríamos tratar la cuestión de la doble fidelidad del cardenal en el desempeño de las funciones simultáneas de príncipe de la Iglesia y ministro del rey. Por ello sería interesante averiguar si este hecho supuso algún problema en el desempeño de sus funciones. Estaría muy bien averiguar cuáles eran exactamente sus fronteras competenciales y también sus relaciones con las iglesias nacionales de España en Roma. Por otra parte, sería interesante estudiar el papel que jugaron otros agentes que estuvieron al servicio del cardenal en el palacio durante el desempeño de sus funciones tanto en Roma como en Milán.
De estos agentes seguramente se sirvió a menudo para conseguir las distintas iniciativas políticas. O sea, sería muy interesante levantar lo que fue su casa, todo el personal que estuvo a su servicio. Además, creo que, aparte de esto, los medios de los que se valió Albornoz, aparte de su gran capacidad como diplomático, también debieron estar relacionados con crear y reforzar una imagen del poder español en Roma, bueno, y en Milán, en Italia en general, una imagen que con el paso de los tiempos se ha ido deteriorando, dadas las malas relaciones con el papado. También estaría bien analizar los mensajes políticos de las fiestas que organizó y en las que participó junto al resto de miembros de la colonia española en Milán y en Roma, así como las iniciativas que éste emprendió en materias de representación y mecenazgo, como he dicho. Para acabar, también estaría muy bien ver la acción de este personaje como militar, ya que puede aportarnos una interesante visión sobre el papel que jugaron los eclesiásticos españoles en menesteres de este tipo, en los territorios italianos de la monarquía hispánica. Muchas gracias.